Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, a quien le digo bienvenido. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar acá, viceministro. ¿Cómo va? ¿Cómo lo está tratando la vida? Un placer, pues, Claudia, estar nuevamente en La Razón. Gracias por la invitación. La vida nos está tratando con bastante trabajo. Muy bien. Creo que es lo más importante, ¿no? Porque ahí te sientes vivo y te sientes activo, ¿no? Hay que agradecer el trabajo y la oportunidad, en el caso de ustedes, de estar definiendo para el país, de abrir camino, es una oportunidad. Acabamos de entrevistar a Diveid Inca de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y ha acompañado a las víctimas de Sencata y Sacaba, quienes han marchado desde Caracollo, han llegado, han tenido una reunión larga con varios representantes del actual gobierno, han llegado a una base de acuerdos que esperemos terminen de cerrarse hasta el 5 de noviembre. Mi pregunta es, ¿qué se va a hacer además con un universo más amplio de víctimas? Esta mañana estuvimos tocando este tema en La Razón Radio. No solamente son las masacres de Sencata y Sacaba, que creo que sí son como los focos más dolorosos de la violencia que se ha vivido en el país, porque hubo masacres, lo dijo un primer informe con Paulo Abrao, pero también en este segundo informe del GIEI hubo masacres y tiene que haber una reparación. Me da la sensación de que la negociación no es fácil y tampoco va a ser fácil con un universo más amplio de víctimas. ¿Cuál es la posición del viceministro? Sí, mira, Claudia, lamentablemente son en todas las masacres que han habido en el país, la masacre de San Juan, la masacre de Todos Santos, la masacre del 2003, también, con la guerra del gas, son los sectores más empobrecidos los que son víctimas de estas masacres, ¿no? Lo han sido mineros, han sido fabriles, han sido campesinos, indígenas, siempre ha sido el hombre y la mujer de los sectores populares, de los sectores indígenas, campesinos, lamentablemente. Es cierto. Y en todas las etapas post a estas masacres, siempre ha habido ese pedido, ese clamor de un resarcimiento, una atención por parte del Estado a los familiares de las víctimas. Que es justicia, es economía, es trabajo, ¿no? Hay varios componentes, acabamos de hablar. Sí, porque se trata, te reitero, de un sector fuertemente golpeado por el tema económico, ¿no? Normalmente son los hombres y mujeres que ofrendan la vida por la democracia, por los recursos naturales, por el país, por un proyecto político. Y posteriormente los vemos en esas gestiones, ¿no? Tienen que hacer caminatas, marchas, tienen que declararse en huelga o tienen que bloquear para ser escuchados. Y creo que ese es un tema que tenemos que resolverlo a la brevedad posible. Tomar atención a este conjunto de hombres y mujeres que hoy claman justicia, pero también claman una atención por parte del Estado, para de alguna manera compensar el daño que ha causado el golpe de Estado del 2019. Y tener también en la mente y en el corazón el equilibrio de mirar con la misma solidaridad a las víctimas de quienes apoyaron en ese momento al movimiento al socialismo y de quienes son críticos con el movimiento al socialismo. Ejemplo, la marcha de Sencata y Sacaba, no sé si versus, pero a diferencia de la marcha de pueblos indígenas en el oriente. Y así podemos continuar, ¿no? Porque creo que las víctimas están de un lado y del otro, no en la misma proporción, sin duda, pero hemos sufrido muchísimo en el campo, en el Alto, en Santa Cruz, en la zona sur, periodistas, políticos, campesinos. Hay que mirar con justicia también eso, ¿no? Sí, porque si tienes esa mirada, Claudia, de pronto es de que toda la población boliviana ha sido víctima del golpe de Estado, ¿no? Unos que han perdido la vida, han perdido seres queridos, al papá, al hijo, al hermano, etcétera. Otros que han sido perseguidos, procesados, encarcelados, otros que han sido heridos,
y la gran mayoría que ha sido afectada en la economía, ¿no? Han perdido el trabajo, han perdido la empresa, están endeudados, hay crisis producto de esta decisión política que asume una corriente de oposición en el país. Entonces, lo que se dice es que hay que clasificar el grado de víctimas, porque hay víctimas en diferentes lecturas, en diferentes estratos, podríamos decir, y de acuerdo a esa clasificación que se haga del nivel de víctimas, se va a prestar la atención, que ese es el compromiso que ha asumido el gobierno, indistintamente, como tú dices, si son o no son. En realidad somos todos los bolivianos que hemos sufrido el golpe de Estado en diferentes magnitudes, en diferentes situaciones, pero al final el golpe de Estado nos golpeó a todos, a unos políticamente, a otros económicamente y a otros en diferentes situaciones, ¿no? Todos, sí, ¿verdad? Sí. Hemos sufrido esto de alguna manera. Bueno, hablemos del precio de la carne, que es otro tema que nos interesa también, y usted es viceministro de Defensa del Consumidor, así que nos tiene que defender de un incremento injusto, abusivo de la carne que forma parte de nuestra canasta familiar, de nuestras necesidades principales. Tengo acá en mis apuntes, gracias a mi tabletita Huawei que me ha hecho la vida más fácil, estoy esperando que llegue el estuche nada más. A ver, autoridades del gobierno, dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia firmaron un acta de acuerdo para evitar la escasez y alza de precio de la carne, lo que ya sienta una base. Por otro lado, Contracabol, Confederación de Trabajadores en Carne Bolivia, se compromete también a evitar un incremento en el precio de la carne de res al consumidor final en el territorio nacional. EMAPA, empresa de apoyo a la producción de alimentos, dejará de vender carne al consumidor final. Se acordó la fiscalización de los centros de remate de ganado en pie y una auditoría especializada al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Se ha dado un plazo de 7 días para generar la reglamentación sobre el procedimiento de funcionamiento y cierre de los centros de remate. Y un puntito más del acuerdo que dice que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y Contracabol llevarán adelante un estudio de cuantificación de hato ganadero y coeficientes zootécnicos hasta enero. Subrayo también el otro peligro, y es de traslado de ganado a países vecinos como Perú para ganar más. Este es un tema que también adicional a todo esto que estoy mencionando. Hay, por otro lado, la posición de sectores ganaderos y empresariales, que obviamente no pueden perder, pero deberían estar en mínimos acuerdos con el gobierno y con estas otras instancias para no generar un incremento abusivo del precio de la carne que puede traer otras consecuencias. Y debajo de esto hay temas políticos. ¿Cuál es la mirada de usted, un poquito actualizando esto que estoy diciendo, viceministro? Sí, Claudia, lamentablemente detrás de esta decisión unilateral, abusiva, arbitraria, por parte de un grupo de personas que controlan el monopolio del negocio de la carne en el país, no ahora, sino hace bastante tiempo. Recordaremos la crisis también que intentaron generar con el pollo, con la carne, con otros alimentos el 2007, el 2008, el 2009. Responden a una posición política porque gran parte de estos empresarios cruceños son parte del comité cívico, son parte de la CAINCO, son parte de una corriente política que ha estado, no ahora, sino hace más de 15 años atrás, en contra del gobierno, en contra del proceso, en contra del proyecto político, en contra de Evo, ahora en contra de Lucho. Responden a esa oposición política, ¿no? Y sus voceros lo dicen, ¿no? Nosotros somos opositores y por lo tanto nos tenemos que oponer a todo lo que hace el gobierno, por eso somos opositores. Entonces, en esa mirada, en ese razonamiento mezquino de que tienen que oponerse a todo y tienen que desgastar al gobierno y al presidente, toman este tipo de decisiones, las cuales están orientadas a la población, ¿no? Lo que ellos están buscando con esta medida es que la población reaccione, se moleste, se enoje contra el gobierno, contra las autoridades, ¿no?
están buscando que a través de estas medidas los comercializadores en detalle, que son los carniceros y carniceras que tenemos en los mercados, reclamen al gobierno atención a este sector. Fernando Hurtado, presidente de la CAINCO, ha hablado de este acuerdo entre el gobierno y los comercializadores de carne y ha afirmado que es reprochable que el gobierno firme acuerdos con un sector en perjuicio de otros, ignorando, dice Hurtado, la realidad de los que producen, de los ganaderos y los que dan transparencia, poniendo en jaque la libertad al trabajo y la provisión de alimentos. ¿Han tenido algún acercamiento, algún intento de diálogo con estos sectores? Son etapas de un proceso. Porque mientras ustedes peleen, yo voy a comprar la carne más cara. Ese es el problema, viceministro. Sí, son etapas de un proceso de negociación. Y aquí se tiene que puntualizar lo siguiente, ¿no? Los que han tomado la decisión de incrementar el precio de kilo gancho son los empresarios de Santa Cruz. No ocurre lo mismo con la carne veniana, o con la carne que entra de la Argentina, o la carne del altiplano. Este incremento es específicamente al kilo gancho de carne cruceña, asumida por un conjunto de empresarios de Santa Cruz, que tiene lógicamente otro tipo de repercusiones a nivel nacional. Por lo tanto, no es cierto de que la carne se esté vendiendo más cara en el país. En Santa Cruz sí, porque ahí hay una decisión política y un control que están haciendo para afectar a la población. En Tarija, yo estaba en Tarija hace un par de días, la carne argentina es más barata que la carne cruceña. Tenemos reporte de Beni, ellos consumen la propia carne que produce la carne veniana, que es de mejor calidad, incluso dicen que la carne cruceña, y el precio no se ha modificado. Lo propio ocurre en Pando. En La Paz, en Cochabamba hay cierta repercusión porque consumen carne cruceña. En La Paz han tomado la decisión de no incrementar el precio de venta al detalle. Los comercializadores en detalle, que son los que están en el mercado, en los diferentes mercados, ellos mencionan, sí, nos está llegando la carne de Santa Cruz más cara, entre 2 y 3 bolivianos. Esperemos que ese incremento baje los próximos días, pero en tanto nosotros hemos decidido congelar los precios. Estamos vendiendo el mismo precio que vendíamos la anterior semana. ¿Por qué? Porque no queremos afectar el bolsillo de la casera ni queremos perder nuestros clientes, pero pedimos que el gobierno pueda atender esta problemática que se ha presentado. ¿Y cuál es la problemática que se ha presentado, Claudia, para justificar, entre comillas, si vale el término, de este incremento arbitrario, unilateral, que han asumido este conjunto de empresarios, que hablan a través de la CAINCO de intereses, ¿no? Es decir, no velan los intereses de los ganaderos o de los empresarios, y a ellos habrá que devolverles con la misma fuerza e intensidad. ¿Y quién vela el interés de la población? Ellos están velando solamente el interés del bolsillo, del empresario que solamente quiere ganar, ganar, ganar y ganar. Y no está viendo el interés de la población, que exige calidad del producto, que exige precio justo y que exige abastecimiento del producto. ¿Quién ve ese interés? ¿No? Entonces el gobierno tiene que tomar las decisiones y las acciones para privilegiar el interés del bien común por encima del interés lucrativo que puedan tener un sector pequeño del empresariado de la carne. Entonces, ahora, en ahí este empresariado de la carne tenemos distintos niveles, ¿no es cierto? Tenemos ganaderos que tienen un tamaño, una capacidad de producción de otros y por lo tanto de decisión y de provocación de un desabastecimiento también, que como usted sabe, al final prima nomás la Biblia de la libre oferta y demanda, y ahí el precio va a subir o va a bajar en función de estas decisiones también. Sin embargo, al mismo tiempo y en el marco de esta libre oferta y demanda también están estos otros puntos de oferta que son sea carne argentina, sea La Paz, sea el altiplano, sea Beni. Entonces ahí yo creo que hay una manera de regular esto
sin quitar el peso que tienen estas decisiones de quienes proveen, ¿no? Son proveedores de un producto tan básico. Sí, ¿y cómo haces eso, Claudia? Y ahí entraba, son diferentes los actores. Y por lo tanto, tener una reunión con todos los actores, como ellos plantean, incluso con los que venden insumos y venden alimentos para las reses, ya es muy complicado. Tienes que avanzar en un proceso de negociación, ya se ha empezado con los comercializadores en detalle, hay un acuerdo y se han identificado los principales problemas que aparentemente serían el sustento para esta decisión del incremento. ¿Cuál es? La exportación y el contrabando, ¿no? Y en relación a esos dos temas centrales que serían el pretexto o el justificativo para incrementar entre 2 y 3 bolivianos el kilo gancho, es que se ha tomado decisiones ya acordadas y firmadas con un sector. Lógicamente habrá la reunión con los ganaderos, habrá la reunión con los otros sectores, con los empresarios exportadores y entraremos a firmar acuerdos en función, primero, reitero, en función al interés de la población, en función a la ama de casa, a las familias bolivianas. Y en ese sentido se ha planteado de que a partir del 25 de octubre ya no sale un kilo más de carne a la exportación. Y no es porque quieras arremeter o arrinconar al empresario exportador, sino es porque ya se ha cumplido el cupo que se había aprobado para exportar este año, 2021, que son 248,000 toneladas de carne que se aprobaron para exportar. Esa cantidad de carne ya se ha exportado hasta el 25 de octubre, por lo tanto ya no tienen autorización para seguir exportando, lo que significa que esa carne se va a quedar ahora en el mercado interno porque ya no va a poder salir hacia afuera. Pero el contrabando, entonces ahí hay un compromiso del gobierno a través del viceministro de lucha contra el contrabando, quien ha comprometido además el apoyo de las Fuerzas Armadas y otras instituciones para intensificar los operativos en las zonas fronterizas, especialmente del Perú y del Brasil, donde supuestamente estaría saliendo ganado en pie, es decir, ganado vivo que se va al Perú y al Brasil. ¿Cómo controlas eso? Y cómo das muestras de que estás trabajando con resultados. Entonces tienen que haber estos operativos, se tiene que decomisar el ganado que está saliendo por contrabando y se tiene que dar esa señal de certeza, de certidumbre, de seguridad que el Estado va a atender ese tema del contrabando. La exportación ya se ha cumplido. Por lo tanto, si controlas estos dos factores que son los centrales del incremento de los 3 bolivianos, no habría razón, Claudia, para mantener un incremento que no tiene otro sustento que no sea aquel ya decisión política de afectar al gobierno. Además de las medidas que va a tomar el gobierno central, ¿hay algún último intento de generar una mesa de diálogo con los productores en Santa Cruz? Sí, hicieron llegar, tengo entendido, una nota a la Confederación de Ganaderos para instalar una mesa de diálogo. Por supuesto que se va a abrir todas las mesas de diálogo técnicas para analizar el tema de la exportación, el tema de la reglamentación de los puntos de remate, el tema del contrabando y otros que ellos crean conveniente tratar. Porque de lo que se trata, Claudia, es justamente de abrir estos espacios de debate, de análisis, de diálogo, de concertación y de buscar acuerdos comunes, intereses comunes que respondan fundamentalmente al interés que tiene el ama de casa, el consumidor, que quiere, te reitero, calidad en la carne y pagar un precio justo. Entonces sí estamos todavía en proceso de negociación, se cerró un acuerdo con un sector, si tú quieres una cadena y hay varios eslabones, se cerró con un eslabón, el más importante quizás porque esos son los que llevan el producto al consumidor final, que es la ama de casa. Y ellos han tomado la decisión de congelar los precios, pero que se atienda estos otros temas que están siendo pendientes. Esperemos que también sea de interés del Estado las condiciones en las que se mata todo este ganado, ¿no? Que creo que forma parte también del respeto a los derechos animales, donde hay elementos fundamentales de supervisión y de sanidad también para que esa carne que llevemos a la mesa sea
se dé en las mejores condiciones posibles. De mataderos hablaremos en otro momento porque no quiero herir sentimientos a esta hora. Gracias, viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, por estar con nosotros y por la apertura de también hablar de los temas políticos. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Claudia. Cuando estamos hablando de calidad del producto, también estamos tocando el tema de los mataderos, que es otra ollita de grillos. Y sí, ahí vamos a hacer también controles para ver la inocuidad en el tratamiento, en la manipulación de este importante alimento que es la carne. Absolutamente. Gracias, Claudia. Y el respeto del derecho de estos animales también que nos alimentan. Exactamente.